Iglesia, vamos a continuar con la serie sobre los salmos, que es lo que estamos enseñando en la iglesia. Hoy vamos al tema número 3, y en el tema de hoy vamos a estudiar el Salmo 8. Ese es el tema que el pasaje que vamos a estar estudiando, es el Salmo 8. Este Salmo 8 lo he titulado prácticamente como viene ahí. El título que le he dado es La gloria de Dios versus la honra del hombre. La gloria de Dios versus la honra del hombre. Hermanos, yo no sé cuántos de nosotros entendemos que realmente Dios es un Dios extremadamente grande. Inclusive la Biblia dice que Dios es inescrutable. ¿Qué significa que Dios es inescrutable? Significa, hermanos, que nadie va a poder realmente entender cómo es Dios. Entender cómo realmente es Dios. Él es inescrutable. Él es inescrutable no solamente por lo que Él es como Dios, sino también dice que aún sus caminos son inescrutables. ¿Qué significa esto, hermano? A veces no vamos ni a entender los propósitos o los caminos de Dios. Hermanos, y dentro de eso, también entender versus la honra del hombre, de cómo el hombre, hermano, es tan pequeño. Porque el hombre, al igual que todo lo que nosotros vemos, hermanos, es creación de ese Dios inescrutable. Somos creación de Dios. Pero también como creación de Dios, Dios nos ha puesto en un lugar de privilegio. Dios nos ha dado un lugar de privilegio, hermanos, a diferencia de toda la creación de Dios, porque nosotros los seres humanos somos la corona de la creación de Dios. Y eso no lo va a encontrar en absolutamente nada de lo que Dios ha creado, sino en el hombre. En ese salmo, que es un salmo de David, David expresa en este caso la grandeza de Dios, la grandeza de ese nuestro Dios, de ese Dios verdadero, pero también la insignificancia del hombre, pero al mismo tiempo la honra que Dios le ha dado, el privilegio que Dios le ha dado al hombre. A pesar de ser pequeño, porque somos pequeños, no somos grandes, somos pequeños. Así que vamos a leer el Salmo 8 del 1 al 9, y luego vamos a estar viendo lo que ahí nos muestra este Salmo de David. Y dice así: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu glorioso nombre sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre la obra de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Wow. Hermano, este salmo se puede dividir en 3 porciones. 3 porciones que sería, número 1, la grandeza y la gloria de Dios. Y número 2 sería la pequeñez, pero a la vez la honra que Dios le ha dado al hombre, o el privilegio que Dios le ha dado al hombre. Y por último, nuevamente, la grandeza y la gloria de Dios. Y eso es lo que vamos a estar exponiendo en esta mañana, el título: La grandeza de Dios versus la honra del hombre, en este caso. Vamos a ver, hermanos, en el verso 1 vemos cómo David expresa la grandeza de Dios. En el verso 1. Y él lo expresa de esta forma, pero vea los signos que viene ahí, es como: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Oigan, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Hermanos,
Algo lo que dije la semana pasada, solo alguien que conoce a Dios de verdad y entiende que Dios es real, que Dios existe, puede ver la grandeza de Dios en todo lo que ha sido creado. Y eso es lo que David está expresando, la grandeza de Dios en todo lo que ha sido creado. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes saben o se acuerdan, en ciencias a uno le enseñaban, de que por ejemplo una estrella, hermanos, una estrella es, no me acuerdo bien el dato exacto, pero es miles de veces más grande que el planeta Tierra. Miles de veces. Una estrella. Ahora, ¿cuántos de nosotros hemos tenido la oportunidad de ver un cielo estrellado? Hermanos, y eso es solamente, hermanos, nada más imagínense al hombre, al creador con su pincel, haciendo la creación, hermanos, porque no es la creación la que es grande, sino el autor de la creación, que sería Dios. Él creó todo eso. Él es más grande aún que todo el universo. Y eso es lo que David está expresando acá. Él empieza de esta forma. Y él dice, oh Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y dice, has puesto tu gloria sobre los cielos. Tu gloria sobre los cielos. Ahora, ve lo que dice el Salmo 19, del 1 al 4, en relación a la gloria de Dios en los cielos. Salmo 19. Salmo 19, del 1 al 4. Hermanos, este salmo es hermoso también, y en este salmo expresa algo de lo que David está diciendo de los cielos. Dice la palabra, los cielos cuentan la gloria de Dios. Oigan. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declaran sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Ahí dice pero yo diría también pero. Dice, pero por toda la tierra salió su voz y hasta los extremos del mundo sus palabras. Hermanos, no hay rincón en este mundo donde alguien nunca se haya vuelto o haya vuelto su mirada a fijarse para el cielo y ver las estrellas del cielo. Hermanos, y ver lo hermoso que es ver las estrellas del cielo. Y según la palabra de Dios dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Hermanos, los cielos cuentan la gloria de Dios. Cada vez que nosotros tengamos la oportunidad de ver al cielo, debemos de ver la grandeza de nuestro Dios, la gloria de Él, de lo hermoso y maravilloso que es Dios, de lo que Él ha creado. El año pasado tuve la experiencia de ir a Panamá. Hermanos, y tuve la experiencia de ver algo maravilloso, porque nosotros aquí vemos las estrellas, pero a veces se ve, pues es nublado. Donde yo andaba, hermanos, es un cerro, inclusive para que tengan una idea, se llama Cerro Miel. Es un cerro bastante arriba, hay que subir. Y nosotros estábamos casi que en la punta del cerro. Y ahí hay una escuela, y ahí llegan indígenas, y ahí es donde Dios nos permitió pues llevar la palabra de Dios. Hermanos, y en ese cerro nos levantamos el pastor Jaime y mi persona en la mañana, en la madrugada. Y pudimos ver el cielo, hermanos, y era algo increíble. Yo en lo personal nunca había visto tal belleza. Hermanos, el cielo era completamente, pero completamente cubierto de estrellas. Completamente. Yo en mi vida nunca he visto algo semejante. Que yo me quedé, hermanos, impresionado, al punto que yo quise sacar una foto, un video, pero no se pudo. No hay, creo yo, aparato humano o tecnología humana que pueda captar la gloria de Dios de lo que Dios ha creado. Hermanos, era algo increíblemente hermoso.
ver un cielo negro, negro, pero completamente brillante es que de verdad, hermano, eran miles de estrellas, y yo cuando salí ahí yo me acordé, porque yo me imagino que en aquel tiempo era así, en el tiempo de Abraham, ellos eran nómadas, ellos caminaban en el desierto. Hermanos, yo me imagino cuando Dios le habla a Abraham y le dice, tu descendencia será como las estrellas del cielo. Y poder levantar a Abraham sus ojos y ver aquella constelación de estrellas y decir, wow, de un hombre. Y cada uno de nosotros somos la promesa que Dios le hizo a Abraham. Nosotros somos la promesa a Abraham, los que iban a creer a través de la historia humana en el Señor Jesucristo para salvación, para vida eterna. En 2000 años de historia que tenemos, han habido miles de personas que han creído al Evangelio, que han creído en el Señor Jesucristo y se han vuelto a Dios. Como una estrella de esas que Abraham pudo ver en el cielo. Y la Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Hermanos, ¿cuántos de nosotros, cuando habla del firmamento, cuántos de nosotros, hermanos, alguna vez ha quedado anodadado, por usar una palabra, hermanos, cuando ha visto un amanecer o un atardecer de ese sol maravilloso que Dios creó? En este caso nosotros tuvimos el privilegio de ir a una playa también aquí en Guanacaste, por el Coco, donde hay un lugar y es un cerro también, es un lugar muy famoso. Y nos aconsejaron ese lugar para ir a ver, hermanos, ahí es increíble ver un atardecer. Es tipo películas, donde usted puede ver, hermanos, todo el océano y usted puede ver el sol ocultarse poco a poco y esconderse en el océano. Es increíble. Hermanos, eso es la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Solo Dios puede hacer eso. Solo un creador, aunque muchos lo nieguen y hablen que esto es causa de la evolución. Hermanos, solo un necio, discúlpeme la palabra, pero eso es lo que la Biblia enseña, solo un necio podrá negar la existencia de Dios viendo la creación que Él ha hecho y negar que Dios es real. Hermanos, solo Dios puede hacer cosas tan hermosas. La historia cuenta de un hombre también, no me acuerdo ahorita el nombre de este personaje, pero la Biblia cuenta de un hombre que él agarró una pluma de un pavo real. Y este hombre empezó a ver aquella pluma, el diseño que tenía aquella pluma de un pavo real. No sé cuántos han visto un pavo real. Hermano, cuando él extiende su cola, donde tiene como ojos, y la tonalidad que da es increíble. Y este hombre agarra una pluma, y ese hombre, por medio de esa pluma, hermanos, él cree en que hay un creador y él le entrega su vida a Cristo. Por una pluma. Hermanos, ¿no dice la Biblia que si nosotros no hablamos, las piedras hablarán? Pues en este caso a este hombre le habló una pluma. Una pluma le hizo entender que había un creador que era el Señor, que era Dios, para volverse a Él. Y aún, hermanos, hoy el hombre, la ciencia, con todos los aparatos que tienen, hermanos, que debería afirmar la realidad de un creador, más bien la ciencia niega la existencia de un creador. Cuando todo lo que hay, hermanos, es tan hermoso e increíble que solo por obra de un creador pudo ser hecho. No puede ser obra de la casualidad. Es imposible, así de fácil. Es imposible. En el Salmo 145:3 también, Salmo 145:3, dice el salmista, en relación a esto, que David estaba viendo de la gloria de Dios en la creación. En el Salmo 145, verso 3, dice la palabra: grande es Jehová
y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Hermanos, su grandeza es inescrutable. Pero el firmamento anuncia la obra de sus manos, y eso es inescrutable. Ver, hermanos, lo les decía antes, cómo una estrella no se cae. Hermanos, cómo una estrella no se cae. ¿Usted alguna vez ha pensado en eso? A veces la gente habla de que pasó una estrella fugaz. Hermanos, eso no puede ser una estrella. Porque si una estrella se cae, no queda nada. Nos vamos todos. Una estrella. Como el planeta donde nosotros vivimos, hermanos, porque dice, cuán inescrutable es su grandeza. Hermanos, cómo Dios nos permite vivir en un planeta y deje de andar haciéndole números si hay vida en otros planetas, porque muchos basan su vida buscando vida en otros planetas, y que los famosos naves, qué sé yo, ¿verdad?, extraterrestres. Pero el punto que por lo menos yo siempre me he cuestionado, si son más modernos, si tienen esas naves y todo, ¿por qué se esconden? ¿Por qué no salen abiertamente, verdad? Se esconden. De nosotros, que se supone que somos más primitivos que ellos. Ellos tienen más tecnología, más no sé qué, y vienen a observarnos, a vernos, pero se esconden, ¿verdad? Eso es interesante. Pero cómo Dios nos permite, hermanos, vivir en un planeta que está completamente adaptado para el ser humano. Completamente adaptado para el ser humano. Para poder sobrevivir en él. Para poder vivir en él, hermanos. Y como yo siempre lo he dicho, hermanos, la tierra tiene movimientos. Movimiento de rotación, movimiento de traslación. Todos nos enseñaron eso en ciencias. Hermanos, si usted se pone a hacerle números a eso, ¿cómo es que usted pueda caminar tranquilo y usted no siente que se va moviendo? ¿Cómo es que usted o nosotros o no sé quién es el que le toca vivir a los lados de la tierra o al lado abajo, hermano, y ahí se sostiene firme y no se siente boca arriba o de lado? Y no se cae. Si yo agarro algo redondo y quiero ponerle algo a los lados o debajo, hermanos, yo tengo que pegarlo con algo, porque lo más probable es que se vaya a caer. Y nosotros caminamos. Caminamos. No nos caemos. Como el agua no se sale. Hermanos, todo tiene un porqué. Un día escuchaba a alguien que daba una explicación del mar. Ustedes saben que lo más profundo del mar, hermanos, tiene una medida exacta para el calentamiento solar. Si esa medida que tiene el mar, hermanos, baja o sube, nosotros teníamos un gran caos en la tierra por el calentamiento. Hermanos, solo alguien en la grandeza de Dios pudo haber creado todo tan exacto. Pero tan exacto, hermanos. La creación da testimonio de la obra de Dios. Y eso es lo que el salmista resalta acá. En el verso 2 del capítulo 8 que estamos estudiando, dice la palabra: de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, y a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Hermanos, este verso 2 hace referencia a la alabanza de los niños o de los más pequeños contra sus enemigos o aquellos que no le conocen. En este caso, el salmista lo que está tratando de decir, hermanos, si usted tiene Nueva Traducción Viviente, puede leerlo y ahí le queda más claro. Por tiempo no lo voy a leer. Lo que el salmista está diciendo: aún los niños pueden ver la grandeza de Dios, pueden ver la gloria de Dios y van a testificar en contra de los enemigos de Dios que no creen en Dios a pesar de la grandeza de Dios, de lo que se ve en el cielo, del firmamento. Dice la palabra que aún los niños van a ser, hermanos, aún los niños van a ser, en este caso, van a ser los que van a
hacer de testimonio o testigos contra aquellos que viendo la creación dicen no hay Dios. Interesantemente, Jesús utiliza esta misma parte de esta porción de la palabra. Jesús la utiliza en Mateo capítulo 21 del 14 al 17. Vamos a ir un momentito a Mateo 21 del 14 al 17. Jesús utiliza la misma porción para hablar en un momento determinado con sus discípulos. Mateo 21 dice la palabra, se los leo, del 14 al 17. Dice así: y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, oigan esto, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos clamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron. O sea, imagínense ese cuadro, el Señor haciendo milagros, maravillas, sanando. Y los que estaban ahí, los más jóvenes, muchachos, dice la palabra, ellos decían, Hosana al Hijo de David. O sea, ellos reconocían, wow, lo que este hombre está haciendo es porque Él es Dios. Y ese Hosana al Hijo de David era una expresión de alabanza, de exaltación por lo que estaba haciendo el Señor. Ahora, dice que inmediatamente se indignaron y le dijeron, en ese caso los que estaban ahí, los fariseos, y le dijeron, oye lo que estos dicen. Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Y dejándolo salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. O sea, el Señor retoma este Salmo 8 para decirle exactamente eso. Ustedes están viendo mi grandeza, están viendo lo que estoy haciendo, lo que Dios está haciendo, y ustedes no quieren creerlo, no quieren verlo. Pero habían unos muchachos y ellos dijeron, Hosana al Hijo de David, dijeron, wow, qué increíble, qué maravilloso. Y usa esta porción del Salmo para eso mismo, y hasta el día de hoy es lo mismo, hermanos. Es más, yo no sé cuántos de ustedes lo entienden o lo han escuchado, pero la gente cree que creer en Dios es de tontos. Y podríamos decirle que creen que eso es de niños. ¿Cómo va a creer en Dios? Eso es de tontos, eso es de niños, creer en Dios. Pues de la boca de los niños sale la alabanza y la grandeza a nuestro Dios. Porque los que dicen ser más inteligentes y más grandes y maduros, dicen no hay Dios. No existe Dios. Es más, he escuchado gente diciendo, eso es un invento del mismo hombre. Wow, increíble. Pero esa es la realidad. Ahora, para seguir, hermanos, en el texto, en el Salmo 8, después de que David expresa todo esto de la grandeza de Dios y aún de los niños que pueden ver esa grandeza de Dios, encontramos ahora del verso 3 al verso 4, hermanos, vamos a leerlo, dice, cuando veo tus cielos, oiga, tus cielos, porque Dios los creó, veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, después de ver eso, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites? Vea que es una pregunta. Después de David ver esa grandeza de Dios, él se hace la pregunta, ¿y qué somos nosotros? ¿Qué somos nosotros? ¿Qué es el hombre? Hermano, nosotros somos tan frágiles, pero tan frágiles. Hermano, que a nosotros nos da una gripe y caemos en cama por una gripe. David, después de ver, hermano, la grandeza de Dios, David ve el contraste, en este caso, entre la grandeza de Dios y la pequeñez del hombre con la creación de Dios. Hermanos, ¿no somos nosotros más pequeños, hermanos, de alguna manera al sol, a las estrellas, a la tierra? ¿No somos más pequeños que esa creación de Dios y aún de Dios mismo? Hermanos, somos pequeños.
Y ese es el contraste que David ve. Después de David ver aquella constelación de estrellas, él dice, y vuelve a ver, seguro se vuelve a ver a él frágil, y vuelve a ver a los seres humanos, y él dice, ¿qué es el hombre, Señor? ¿Qué es el hombre? ¿Qué somos nosotros? Para que Dios nos visite, para que Dios nos vea. ¿Qué es el hombre? Vamos a ir a Romanos capítulo 1 del 18 al 23. Romanos capítulo 1 del 18 al 23. En Romanos, el apóstol Pablo habla de alguna manera en relación a la creación y al hombre también. Romanos capítulo 1, verso 18. Dice la palabra, en Romanos 1, del 18 en adelante hasta el verso 23, dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Oigan, ¿en qué se los manifestó? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Hermanos, desde la creación del mundo hay evidencia de que Dios es real y que Él existe. Y él empieza diciendo que la ira de Dios se revela desde el cielo. Es Dios diciendo como, ¿qué hombres más tercos? ¿Qué hombres más duros de corazón no ver que yo soy real en la misma creación que he hecho? Sigue diciendo, pues las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles de la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Ellos no creen en Dios, ellos no creen de que Dios es real, de que Dios creó los cielos y la tierra, pero en su necio corazón sí crearon dioses. Y ellos dicen, el sol es un Dios, la lluvia es Dios, las estrellas son Dios. Otros van más allá, digo yo, y hacen dioses de palo, de bronce, de oro, de yeso, algo que el hombre mismo crea y dice, este es Dios. No pueden creer en que Dios es el que creó el cielo y la tierra, viendo su grandeza, y sí creen que es Dios, algo que ellos mismos construyen. Eso es irónico, ¿verdad? Pero esa es la realidad del ser humano. Y dice, de modo que no tienen excusa, porque la creación es el testimonio de que Dios es real. Esa es la grandeza de Dios. Por otro lado, hermanos, en la pregunta, ¿a qué es el hombre para que te acuerdes de él? Hermanos, yo les soy sincero, yo he usado una expresión que a mucha gente no le agrada esa expresión, hermanos, pero para mí es bien clara cuando yo me veo a mí mismo. Y si alguien no lo quiere tomar, no lo tome. Yo digo, cuando veo a mí mismo, y yo siempre me he comparado y yo digo, yo soy como una cucaracha, soy frágil. Y por eso le digo, y la expresión no le agrada mucho, y sin embargo cuando yo uso la expresión, yo soy como una cucaracha, créame, una cucaracha es más fuerte que yo. Sí. Hermano, a usted le dan un golpe y depende cómo se lo dé en la cabeza, ahí queda. Hermano, a veces matar a una cucaracha hay que darle duro, porque si no, no se muere. Es una realidad. Ahora, hermano, nosotros nos morimos, el ser humano muere, y depende inclusive de lo que muera, el doctor le dice, bueno,
depende de lo que muera, tiene 24 horas para sepultarlo. Porque después de 24 horas va a empezar a oler muy desagradable. Va a empezar a descomponerse. Algunos cuerpos, más bien, en la vela, hermanos, ya empiezan a oler mal y tiene tal vez unas horas de muerto. Por eso a hoy algunos pagan al patólogo para que lo abran y le saquen todo para que dure un poquito más. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes han fumigado su casa. Al menos yo fumigo la casa mía. Y a veces queda una cucaracha y uno la ve por ahí en el servicio, en una esquina, que hay que sacarla. Y usted la ve 1, 2, 3, 4, hasta 5 días y ahí sigue estando la cucaracha. Muerta, pero no huele. Y está muerta. Pero deje a alguien ahí 5 días. ¿Aló? Y entonces por eso yo digo, la expresión mía es... Yo soy como una cucaracha porque yo soy frágil reconociendo quién es Dios y que soy un hombre pecador que necesita de Cristo, pero sin embargo una cucaracha, hermano, es más fuerte que yo. En este caso, un hombre que la Biblia dice que era un hombre íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, conocido como Job en la palabra, hermanos, él usa una expresión, bueno, no es Job, es uno de los amigos de Job. Pero ellos están en una conversación y vea lo que dice este amigo en Job capítulo 25 del 1 al 6. Job está antes de Salmos, ahí del Salmo 8 para atrás está Job. En Job capítulo 25, hermanos, del 1 al 6. Dice la palabra, respondió Bildad suita y dijo, el señorío y el temor están con él, y él hace paz en las alturas. Está hablando del Señor, de Dios. Tiene sus ejércitos número. ¿Sobre quién no está su luz? ¿Cómo pues, oigan esto, cómo pues se justificará el hombre para con Dios? Hermanos, ¿cómo pues se justificará el hombre con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? O sea, reconociendo que somos pecadores, que somos imperfectos. Ahora, verso 5. He aquí que ni la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Cuánto menos el hombre que es un gusano. Ay, ay, ay. Cuánto menos el hombre que es un gusano y el Hijo del Hombre también gusano. En la Nueva Traducción Viviente dice lombriz. ¿Qué es una lombriz? El ser humano, hermanos, yo no sé cuántos de ustedes entienden eso, hermanos, pero nosotros, a la par de la grandeza de Dios, somos eso. Y eso es lo que David está expresando cuando él ve el firmamento, el cielo, la obra de Dios. Y él dice, ¿y qué es el hombre para que tengas de él memoria y le visites? Si el hombre es gusano, no somos nada. Claro, hay muchos que se creen doña toda, ¿verdad? Por ahí hay alguien que usa una expresión, dice, es que hay algunos que se creen Tarzán, pero no son ni Chita, la mona de Tarzán. Pero esa es la realidad del ser humano, hermano. Nosotros no somos nada. Al punto que somos salvos simple y sencillamente por la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Porque no somos nada. Cuando dice David, él usa la expresión, ¿qué es el hombre? Hermanos, yo le hago esta pregunta. ¿Cómo aún siendo pecadores nosotros, Dios se acuerda de nosotros y envía a su Hijo a morir en una cruz de la peor forma que podía alguien morir en ese tiempo, para que nosotros seamos salvos al creer en Él, cuando no somos nada? ¿Qué es el hombre? Para que tengas de él memoria y le visites. ¿Qué es el hombre? ¿Qué somos nosotros? Hermanos, seamos realistas, ¿nosotros merecemos la salvación de Dios? Hermano, nadie merece la salvación del Señor.
Hermano, ¿usted cree que es justo realmente lo que el Señor hace de enviar a su Hijo sin cometer pecado, siendo Dios mismo, e ir a morir en una cruz de la peor forma, de la forma más vergonzosa que había, por salvarnos a nosotros siendo pecadores, que le dimos siempre la espalda a Dios? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria y le visites? Porque eso es lo que enseña la palabra. Dice Primera de Juan, capítulo 4, versos del 9 al 10. Casi al final de la Biblia, hermanos. Primera de Juan, capítulo 4, versos 9 y 10. Dice así la palabra: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En eso consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiación por nuestros pecados. ¿Qué es el hombre? ¿Qué somos nosotros? No somos nada, hermanos, pero sin embargo Dios envía a su Hijo a morir en una cruz para que el hombre sea salvo. Para el hombre pecador, apartado de Dios, para ese hombre que ve el cielo, para ese hombre que ve las estrellas, que ve el firmamento, que ve, hermanos, la creación de Dios y dice: no, Dios no existe, Dios no es real. Y aún así, Dios amó al mundo y envía a su Hijo a morir en una cruz para salvar a todo aquel que crea en Él. A ese gusano, a ese hijo de gusano, Dios lo envía a su propio Hijo a morir en una cruz para que nosotros seamos salvos. Wow. Hermanos, ¿cómo no hemos de alabar la grandeza de nuestro Dios? ¿Cómo no hemos, hermanos, de venir cada domingo a levantar nuestras manos en adoración, en alabanza delante de un Dios que tuvo gracia y misericordia de nosotros, y poder decir: Señor, ¿qué somos nosotros para que tuvieras gracia y misericordia? ¿Qué somos nosotros? Si somos realistas al pasaje, al texto, gusanos. Pero Dios tuvo gracia y misericordia para salvarnos. Amén. Volvemos al pasaje del Salmos. Y luego de que David está expresando esto, hermanos, de qué es el hombre, en los versos del 5 al 8 dice la palabra: le has hecho poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, y le hiciste señorear sobre la obra de tus manos, y todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Dice ahí, hermanos, a pesar de la insignificancia del hombre, Dios le ha dado un privilegio y un honor al hombre con respecto a su creación. Ya que el hombre es la corona de la creación de Dios, así se conoce, hermanos, Dios le da algo maravilloso al ser humano que no tiene ninguna de nada de lo que existe en el universo que tiene la creación de Dios como el ser humano, a pesar de ser pequeños. Lo primero es, hermanos, que nosotros fuimos creados al resto de toda la creación de Dios a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios? Algunos creen que ser creado a imagen y semejanza de Dios es porque Dios tiene manos y Dios tiene cuerpo. No, hermano, eso no enseña la Biblia. La Biblia enseña que Dios es espíritu.
Entonces Dios no tiene una forma que por lo menos nosotros entendamos. Cuando Dios se da a conocer al hombre de una forma como hombre, eso en teología se llama antropomorfismo. Es que Dios se rebaja la condición del ser humano y Él se le da a conocer al ser humano como una imagen de un hombre para que nosotros podamos entender ciertas cosas. Pero Dios no es humano, Dios no es un hombre, Dios es espíritu. Eso es Dios. Eso enseña la Biblia. Eso enseña la palabra de Dios. Entonces, cuando la Biblia dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, hermano, es porque Dios nos ha dado atributos que se llaman atributos comunicables, porque hay atributos no comunicables que son única y exclusivamente de Dios, pero hay otros atributos que Dios le ha dado al hombre, le ha permitido que el hombre tenga, al igual que Dios, pero eso no nos convierte en Dios. Aclaro eso. Aclaro eso. Eso no nos convierte en dioses. Porque hay gente que cree que es Dios. Por ahí alguien predicaba que éramos Dios Junior. Bueno, eso no es bíblico. Tenemos, hermanos, características de Dios. Por ejemplo, podemos pensar. Podemos pensar. Los animales no piensan. Ellos tienen instintos. Ellos se dirigen por instintos. Ellos no piensan. Y tampoco usted no ha visto un árbol pensar, ¿verdad? Entonces, la creación es diferente. Nosotros pensamos, nosotros creamos. Porque Dios crea. Por eso nosotros hacemos, hermanos, los artistas hacen cosas maravillosas, increíbles. Porque tienen esa cualidad de Dios. Así como Dios creó el universo, el ser humano tiene parte de los atributos de Dios para crear. ¿Ok? Puede discernir entre lo bueno y lo malo el ser humano. Que Dios es el que conoce lo que es bueno y lo que es malo, pues el hombre tiene atributos de saber qué es bueno y qué es malo. Son atributos de Dios que Dios le ha dado al hombre, y eso es lo que dice Génesis 1:27, no lo vamos a leer, donde dice la palabra, que fuimos creados, Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Dios, haciéndolo muy diferente al resto de la creación. Ahora, luego de que Dios pone al hombre en la tierra, cuando habla, que dice aquí el pasaje, de lo que David está expresando en el pasaje es, le da el señorío sobre su creación. Oigan, le da el señorío sobre su creación, como lo describe David en los versos del 6 al 8. ¿Cómo le da la creación, hermanos? ¿Cómo le da el señorío sobre la creación? Vean qué interesante. Versos del 6 al 8. Le hiciste señorear sobre la obra de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello. Asimismo las bestias del campo, oiga, las bestias del campo. Hermanos, ¿cuántos de ustedes han visto? Hermanos, es increíble ver a un hombre domar un león. ¿Cuántos de ustedes han visto a un hombre agarrar un lagarto? Hermanos, si él le mete la cabeza y él juega con el lagarto, él tiene señorío sobre los animales, sobre la creación de Dios. Antes habían circos donde permitían animales y era increíble ver cómo un hombre podía manejar un león, poder manejar un elefante, una persona manejar una orca, hermano, una ballena que es inmensa, delfines, y ellos hacen todo lo que les ordenan. Wow. Porque Dios puso al hombre a enseñorear sobre su creación. Eso es lo que David aquí entiende. Verso 7, ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. O sea, el hombre gobierna sobre todo. Dios le dio ese privilegio. Pero es interesante, hermanos, ver cómo hoy tienen que hacer leyes para que el ser humano no maltrate a los animales. Cuando el hombre es responsable de la creación de Dios y él discierne entre lo bueno y lo malo. Increíble, ¿verdad? Nosotros somos responsables.
Nosotros somos responsables. Porque el ser humano, igual en la dureza de su corazón y en su pecado, hace cosas que no debe hacer. Como agarrar un animalito, hermanos, que eso yo lo he visto mucho, y prenderle fuego. Echarle gasolina y prenderle fuego a un animalito. Hermano, eso no puede ser. Cuando Dios nos ha puesto para enseñorearnos de la creación de Él. Nosotros. Dios es grande, majestuoso, maravilloso. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? No somos nada, pero Dios lo puso a enseñorear sobre su creación, dándole la imagen y la semejanza de Dios. A nosotros. Al ser humano. Es increíble. Hermanos, Santiago capítulo 3, verso 7. Santiago capítulo 3, verso 7. En relación a esto de ser domado, es interesante. Porque en el pasaje que Santiago está hablando acá, hermanos, él dice, bueno, vamos a leerlo, Santiago 3. Santiago está, déjenme ver, después de Hebreos. Casi al final de la Biblia. Santiago capítulo 3, verso 7 dice, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero es interesante que Santiago mete este pasaje, este texto, en medio del gran problema que tiene el ser humano con su lengua. O sea, el hombre ha sido capaz de domar, hermano, un león que es feroz, un lagarto, una ballena, una orca. Hermanos, un elefante que es inmensamente grande, pero no puede domar su lengua. Es increíble. Eso es lo que Santiago está hablando ahí. Para decirnos de alguna manera, oiga, póngale atención a esto. Esos animales han sido domados, pero usted su propia lengua no puede domarla. Hermano, y es que ¿cómo cuesta quedarnos callados? Entonces dicen amén. ¿Cómo nos cuesta quedarnos callados? Cuando la Biblia dice, hermanos, que a Cristo, cuando a Él lo golpeaban, cuando a Él lo escupían, dice la palabra, y no abrió su boca. Hermano, Jesucristo fue tan perfecto, el único que nunca pecó, que aún su lengua pudo domar. Hermano, pero nosotros tenemos el dicho, es que yo no me le quedo callado a nadie. Y es que ¿por qué tengo que quedármele callado? ¿Verdad? Porque todos tenemos la razón. ¿Hay alguien que no tenga la razón? Todos tenemos la razón. Entonces, es interesante en relación a eso, hermanos, de cómo toda la creación está sujeta al señorío del hombre. Dios le ha dado gobernar al hombre. Hermanos, si el hombre en su creación también es capaz de meterse al fondo del mar y andar ahí con los peces. Cuando nosotros no podemos, hermanos, usted lo mete entre un vaso de agua y se ahoga. Nosotros, el ser humano, Dios le ha dado esa capacidad de crear, aún para ir al espacio. Aún para ir al espacio. Wow. Por eso este salmo es maravilloso, el contraste que hace David en relación a la grandeza de Dios y a la pequeñez del hombre, pero al mismo tiempo de cómo Dios le ha dado a este hombre pequeño enseñorear sobre el resto de la creación. Ahora, hermanos, en estos versos del 6 al 8 encontramos una referencia también que creo que es muy importante en Hebreos capítulo 2, versos del 5 al 8, que toma el autor de Hebreos, hermanos, para hablar, para decir que todas las cosas creadas están bajo la autoridad del Señor Jesucristo. Este mismo pasaje que acabamos de leer, hermanos, del Salmo 8, que David está utilizando para hablar de cómo Dios puso a enseñorear al hombre, ahora lo toma el apóstol Pablo. Bueno, el apóstol Pablo no, el autor de Hebreos en realidad, porque no se sabe quién escribió Hebreos. Pero el autor de Hebreos lo toma para
decir que todas las cosas debajo de la tierra, bueno, debajo del cielo más bien, todo está bajo el señorío de Cristo. Absolutamente todo está bajo el señorío de Cristo. Y si usted lee el pasaje, se va a dar cuenta, es Hebreos 2 del 5 al 8, para que lo anote, usted se va a dar cuenta que dice al final que todavía todo no le ha sido sujeto. Porque va a llegar el momento donde va a venir Cristo y Él va a tomar su lugar como Rey de Reyes y Señor de Señores, hermanos, donde Él va a gobernar toda la creación por completa. Porque hasta el día de hoy, aunque Dios está en control de todo lo que pasa en este mundo, todavía no se le ha dado. Todavía el Padre no le ha dicho, ok, ahora sí, toda la creación está sujeta a tus pies. Cuando Él sea coronado, va a llegar ese momento donde todo, absolutamente todo, va a reconocer que Él es el Señor. Porque eso dice la palabra, toda lengua confesará su nombre. Toda rodilla se ha de doblar un día delante de Cristo y reconocer, tú eres el dueño absoluto de toda la creación, tú eres el Señor, tú eres Dios. Y eso es lo que toma el autor de Hebreos para referirse a Cristo. Y por último, hermanos, nuevamente que lo habíamos dividido en tres, por último David termina nuevamente exaltando la grandeza de Dios en el verso 9. Y dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Es el nombre de Dios. Hermanos, así como David, eso sería la aplicación, así como David vio la grandeza de Dios, oigan esto. Así como David vio la grandeza de Dios, debemos también verla nosotros en nuestras vidas todos los días. Hermano, en toda nuestra vida debemos de ver la grandeza de Dios al acercarnos a Él. Pero ojo a esto, sin olvidarnos cuál es nuestra condición, frágil y pecadora. Frágil y pecadora. Y para que usted me entienda este concepto bien claro, termino con esto. En Génesis 18 del 26 al 30. Génesis 18 del 26 al 30, hermanos, de cómo yo puedo ver la grandeza de Dios, entender que Dios es grande, acercarme a Dios como ese Dios grande y maravilloso, pero entendiendo mi fragilidad, de que soy un hombre pequeño delante de Él, pero que me ha puesto a enseñorear sobre lo que Él ha creado. Hermanos, porque somos administradores de toda la creación de Dios. Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18 del verso 26 al 30. Y aquí viene hablando la palabra cuando Abraham intercede por Lot o por los de Sodoma y Gomorra. Hermanos, ¿por qué es importante entender, y es el título, la grandeza de Dios versus la honra del hombre, pero también la pequeñez del hombre? Porque yo he escuchado hoy filosofías, predicaciones donde la gente le han enseñado a los hermanos de las iglesias y le han enseñado cosas como reclámele a Dios la palabra. He escuchado personas como decirle a Dios, Señor, lo declaro y lo decreto y tiene que hacerse. He escuchado a personas orar y decir, no te suelto hasta que no me des lo que yo quiero. ¿Será que no se nos olvida la grandeza de Dios, pero también la condición nuestra? ¿Cuál es mi condición delante de Dios? La Biblia dice que Abraham es el padre de la fe. ¿Cómo se acercó Abraham al Señor? Él se acercó de la forma que hoy muchos están enseñando en las iglesias, o reconociendo la grandeza de Dios y quién era Él delante de Dios. Vea lo que dice el texto. Génesis 18 del 26 al 30 dice así. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor
a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, gusano. Aunque soy polvo y ceniza, Señor. Quizás faltarán 50 justos. Faltarán de 50 justos 5. Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad. Y dijo: no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y le dijo: quizás se hallarán allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Verso 30. Y dijo: no se enoje ahora mi Señor si hablare. Quizás se hallarán allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30. Hermanos, Abraham estaba hablando con el Creador del cielo y de la tierra. Pero él entendía cuál era su condición. Señor, no se enoje, pero estoy hablando contigo. Señor, sé que soy polvo y ceniza, pero Señor, ¿cuántos de nosotros entendemos nuestra condición delante de un Dios que creó los cielos y la tierra? Hermanos, cada vez, yo no sé si usted lo ha experimentado, pero cada vez que yo he tenido la oportunidad de ver la grandeza del mar, yo digo eso: Señor, ¿qué soy yo delante de tu grandeza? ¿Qué somos nosotros delante de la grandeza de nuestro Dios? Pero aún así Dios ha tenido gracia y misericordia para salvarnos, enviando a su propio Hijo a morir en la cruz del Calvario para nosotros ser salvos. Señor, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y lo visites? ¿Qué somos? Padre, te damos gracias en esta hora. Te damos gracias, Señor, por tu hermosa palabra. Señor, porque hoy queremos reconocer tu grandeza. Hoy queremos reconocer tu grandeza como lo hizo David en este salmo. Señor, viendo la creación tuya, Señor. Cada vez que podamos ver al cielo, cada vez que podamos ver un amanecer, un atardecer, Señor, podamos ver tu grandeza, pero al mismo tiempo podamos ver en esa grandeza nuestra pequeñez, Señor. Que somos pequeños delante de ti, pero reconociendo en esa pequeñez nuestra que tú nos has puesto a enseñorear sobre la creación tuya, que tú nos has dado la imagen tuya, Señor, para representarte a ti aquí en la tierra. Dándote gracias, Señor, porque enviaste a tu Hijo a morir en esa cruz cuando no merecíamos la salvación, Señor. Por eso dice tu palabra, Señor, que tú nos amaste primero y luego, en relación a ese amor, nosotros respondimos al enviar a tu Hijo a morir en la cruz. Señor, gracias. Gracias por eso. Hoy alabamos tu grandeza. Hoy alabamos, Señor, tu nombre. Hoy exaltamos tu nombre. Y reconocemos, Señor, nuestra debilidad para poder llegar delante de ti como lo hizo Abraham, Señor. Reconociendo que somos polvo y ceniza, pero que tú escuchas nuestras oraciones, que tú escuchas nuestro clamor, Señor, en tu gracia y en tu misericordia, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios. Amén y amén. Le damos un aplauso a nuestro Dios.